El dolor no solo vive en el cuerpo, también se esconde en lo que callamos. En esta primera temporada, Más allá del dolor, abrimos un espacio para comprender, sentir y transformar. Bienvenidos a El Camino del Corazón. ¿Cómo están? Bienvenidos al Camino del Corazón en este nuevo episodio. Estamos junto a Lau, junto a Su, para poder conversar, poder educar, poder compartir experiencias en esta temporada que es Más allá del dolor, justamente como para unar criterios y poder generar como una experiencia desde lo cotidiano, desde lo científico, desde lo emocional, y brindar estas herramientas que son tan importantes justamente antes de comenzar el episodio de hoy, para poder transmitir con un nivel de conexión sintiente con el corazón hacia ustedes. Su nos hizo una meditación para poder entregar con la mayor energía este episodio, ¿no es cierto, Su? Sí, como con la presencia, con el recordar quiénes somos, con nuestro sentir, y nos llevó también como a sentir el placer de simplemente ser, el placer de la presencia. Y justo está como aunado a la temática que vamos a hablar hoy. Por favor, ¿lo vamos a adelantar un poquito o lo vamos a dejar ahí para que vaya surgiendo? No, que surja. ¿Que surja? Que surja. Surja desde lo espontáneo. Uh-huh. Pero empecemos, de todas maneras, empecemos igual dándole la pauta de que vamos a hablar hoy día, solamente desde el principio, que hoy día vamos a hablar sobre dolor crónico, desde la cronicidad, desde qué es el dolor. Ahí es importante de repente poder comentar esa cronicidad, Lau. Mira, sí, bueno, hay que definir primero el dolor crónico. Nosotros definimos siempre, nosotros por lo menos en fisiología siempre tenemos pautas para todo, porque tenemos que saber en dónde nos estamos manejando y en qué sector de la vida nos manejamos. Y cómo definimos las cosas, porque el otro día estaba viendo una serie muy buena, que se las recomiendo. A mí me provocó una ansiedad horrible, porque me recuerdo mucho el tema de urgencia y tiene que ver mucho con el tema de dolor crónico, de cómo el cerebro transforma una memoria, la amígdala transforma el temor en dolor, en estas sensaciones desagradables. Entonces a mí el trauma mucho de la sala de urgencia me provoca a mí esa ansiedad, porque yo viví en una sala de urgencia en su momento trabajando. Entonces me provoca. Y esta serie es muy buena porque es la única, así, independientemente de todas las series que han habido, esta refleja, creo que casi a la exactitud, lo que es vivir en una sala de urgencia. Pero se llama The Pit, como la fosa. La fosa. Ah, excelente nombre como para poder referirse. Que así muchas personas le ponen a la sala de urgencia, le ponen un sobrenombre, y muchas veces es súper peyorativo, o algunas veces es como negativo en realidad, porque no se viven muy buenas experiencias dentro de una sala de urgencias para los profesionales. Estás viendo a las personas en su peor momento, la verdad. Y tú también eres una persona que no vive en su mejor momento también. Entonces, claro. Entonces de repente te pillas así volando abajo. Entonces, o la tomáis con humor negro, sarcástico, o te morís con la vida y al final te absorben, ¿cachai? Entonces tenéis que ponerle nombre, tenéis que ponerle así como tratar de abstraerse. Mira, y es como mecanismos para poder sobrellevar la situación. Claro, el dolor lleva. Sí, todos tenemos distintos mecanismos para llevar emocional. Nosotros, los mismos mecanismos que tenemos para llevar emocional, también los tenemos para hacerlo físico. O sea, que son mecanismos desviatorios.
para poder abstraernos de las ciertas situaciones. Y eso lo hacemos a través de distintos elementos en nuestro cerebro que funcionan de distintas maneras. Y en cuanto a lo que es dolor crónico, nosotros siempre definimos dolor crónico con respecto a temporalidad. Si nosotros hablamos de un dolor que supera los 3 meses y donde hay daño crónico, nosotros hablamos donde hay un daño tisular, nosotros hablamos de un dolor crónico. Después de los 3 meses no es nada. O sea, yo tengo dolores de hace años. Sí, además no tienes la idea como que te duele algo y se te va a pasar. Te va a pasar solo. Es un poquito cuando éramos cabros chicos, cuando éramos niños y nos caíamos, esa posibilidad de que venía la mamá y a pesar del dolor nos daba un besito, nos cantaba la canción El potito de rana, si no sanaba y sanará mañana, y ese dolor que era tan fuerte se pasaba mágicamente en nosotros, como el impacto del amor genera inmediatamente una inversión de esa intensidad dolorosa a un placer, incluso por sentir contención, seguridad y protección de la mamá en este caso. Claro, nosotros igual nos condicionamos en ese sentido a tener que esta sensación, asociamos esta sensación a que o el sana potito de rana a que sí se aliviará, entonces pasa a ser como unos pases mágicos, así como casi un conjuro que tú decís, ¿cómo crees que funciona? ¿Cachai? Sí, pues es que y yo creo que ahí también es lo que hablábamos un poquito antes de comenzar el episodio de hoy, cuando veíamos como la diferencia de cómo se aborda el dolor hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, el conocimiento de nuestro cuerpo, cómo funciona como esta máquina milagrosa y maravillosa, versus este conocimiento ancestral en comunidad, donde esto que acabas de decir, Lau, manifestaba un cambio inmediato en la forma de percibir una situación dolorosa y que uno inmediatamente se mejora, incluso como si no hubiera pasado nada. Y de hecho ahí hay una conjunción súper, hay un razonamiento en realidad que es súper decidor a cómo vivimos el dolor. ¿Por qué? Porque lo hablabas tú. Mira, te voy a hacer cómo lo ve la fisiología, esta definición, a ver cómo lo ve la psicología esta definición. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pasar desde el dolor crónico a la cronificación del dolor, o el dolor cronificado que se llama, ¿verdad? Pero ¿qué es el dolor cronificado? Es nada más, para la fisiología, es nada más y nada menos que una hipersensibilidad a ciertas sustancias que son generadas en la ausencia de daño. O sea, ya no hay daño tisular, ya no hay fuentes inflamatorias ni nada por el estilo. Sin embargo, hay cierta sensibilidad en los receptores del dolor que han estado activos por mucho tiempo. Imagínate que los receptores de dolor son un oficinista que está estresado. Entonces tú le pides ya después, pásamela ya, y te dicen ya, sí, al tiro. ¿Te das cuenta? Entonces están súper sensibilizados. Claro, como cotidianamente se dice, está como el loro en el alambre, como hipervigilante, como en estado de alerta, de alarma, como con sensación como de predisposición, siento yo, de que algo malo puede ocurrir. Claro, de hecho los umbrales de activación a nivel neurológico descienden todos, y por lo tanto cualquier estímulo puede provocar estímulos que antes no eran dolorosos pueden ser dolorosos porque hay un nivel de estrés amplio dentro de los nervios del dolor. Ojo, porque hay otros nervios que también se estresan y se expresan de otra manera, ¿verdad? Y los nervios del dolor tienen la particularidad de que su umbral de activación ya es muy alto. O sea, para ti que te duela algo, tiene que haber un daño.
de partida. Por lo tanto, la energía necesaria o el estímulo necesario tiene que provocar ese daño. Entonces necesitas un umbral alto de dolor. Porque si no, cualquier cosa, que es lo que nosotros le llamamos hiperalgesia, te podría provocar dolor. Que un estímulo que no es doloroso te provoque dolor. Así lo ve la fisiología de la cronificación. Entonces la cronificación sería la fase aguda. Luego pasamos a la fase crónica, cuando ya una molestia, un dolor persiste por más de 3 meses. ¿Ya? Y ahí donde tú decías que hay dolores que tú tienes por años. Molestias, contracturas, el dolor de la cadera, la rodilla. Y la cronicidad también. Sí, o cronificación. Cronificación es cuando hay estructuras del sistema nervioso relacionadas con el dolor que están hiperactivos y tú reaccionas, pero no hay necesariamente una lesión. Sí, hay dos estructuras ahí que entran en juego, que son las estructuras periféricas o las que están más cercanas a la lesión. Por ejemplo, si es que para darles un ejemplo, periférico es nada que esté a nivel central encefálico, dentro del cerebro. ¿Ya? Periférico pueden ser acá en el pecho, en las manos, en los brazos, las en las partes, claro. Entonces ahí entran los receptores del dolor en juego para la cronificación, donde tienen donde disminuye su umbral y los nervios disminuyen su umbral, por lo tanto el cable se activa con nada, el cable del dolor y llega al cerebro. Y luego está la corteza singular. La corteza singular, no me acuerdo si era anterior o la posterior, aquí mi memoria me falla, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con la memoria del dolor. Entonces a nivel central nosotros también tenemos una zona que asocia ciertos estímulos al dolor y que en funcionamiento, en buenos funcionamientos en realidad, nos recuerda mucho, nos ayuda mucho a, por ejemplo, a asociar cuando nos quemamos en una estufa, a tener cuidado con el manejo de la estufa, porque nos quemamos y empezamos a recordar cuándo fue el dolor. O nos ayuda mucho a cuando nos vemos que alguien se pegó y nosotros hemos también sufrido un dolor por el estilo, como cuando nos pegamos en el dedo chico del pie y todos así. A todos nos duele. Y a todos nos duele, así todos nos... Ya, ahí entra la corteza singular a estimular un recuerdo y lo asocia a un dolor. La corteza singular está entrando en la memoria. Te duele también que a ti te pasó y se reactiva una memoria y se siente realmente en el cuerpo. Espérame un poco porque no me puedo sacar ese. Me tengo que sacar. Necesito saber cuál de las cortezas es la que entra. Necesito. Porque me duele. Sí, me molesta si es que no. Oye, mientras yo voy a hacer un paralelismo entre el dolor agudo crónico y cronificado. Bueno. Sí, cronificado. Ya. Entonces, en relación con la espiritualidad, porque el dolor agudo te puede estar avisando algo. El capítulo pasado hablamos cómo el cuerpo podría ser un mapa de comunicación y cómo tú podrías entender tus emociones, ¿cierto? Entonces, cuando hay algún dolor agudo, tú puedes, dos cosas, entender qué emoción te está hablando, manifestando, y también el dolor agudo te lleva al momento presente. Cuando no se atiende ese dolor o esa emoción que está atrás del dolor, digamos, es cuando no se escucha y empieza a pasar a algo crónico. Cuando pasa algo crónico desde el mundo ya de la parte energética, emocional, mental, es cuando se manifiesta en el cuerpo, como si se cristalizara. Y ahí es donde hay dolores en ciertas zonas del cuerpo. Eso básicamente es energía estancada y emociones no sentidas, no escuchadas, pero básicamente como no te permitiste sentirlas, y ahí pasamos a lo crónico. Entendiendo un poco lo que, y uniéndolo con lo que dice Lau, nuestro cuerpo trata de defenderse y por consecuencia trata de evitar, que es como la forma de lidiar con eso, como de
cómo voy a estar lidiando con estar en la sala de urgencia. Entonces, en realidad es súper válido que de pronto a veces no queramos como sentir o lidiar con esa emoción o querer saber qué hay más allá. De ahí pasa como esta energía estancada o esta cristalización o solidificación de la emoción. Y ahí puede ser que desde la cronicidad ya es doloroso sentir tu cuerpo, entonces te desconectas. Hay una desconexión del cuerpo y también hay una desconexión del sentir y del alma. Ya como una cuarta fase es que el dolor que tú sientes pasa a ser tu identidad. Tú pasas a ser ese dolor, o tú pasas a ser alguien con fibromialgia, no que tiene fibromialgia, sino que yo soy una persona con fibromialgia, por ejemplo. Entonces ahí es cuando hay una máxima identificación del dolor, pero siempre está afuera, ¿cierto? No es como el proceso de poder sentir o de poder atenderlo. O no es como me golpeé el dedo, el ejemplo que decía al lado, entonces lo atiendo, tal vez necesito un analgésico, tal vez ir al médico, tal vez hice una esguince, ¿cierto? Lo atiendo. En cambio, si yo no lo atiendo, no atiendo esa lesión, pasa a ser crónica y la rechazo. Yo rechazo el dolor, hasta puedo rechazar la parte del cuerpo que me duele. Y cambia todo el lenguaje que se tiene en relación a la zona que te duele, al cuerpo que te duele. O mis hombros, no me cargo, que te fijas, entonces empiezas a tener como una mala relación con esa zona y eso genera una desconexión y se sigue alimentando que el estado sea crónico. Sabes que hay como que desde ahí hay como una fijación cuando la persona experimenta dolor crónico y existe esta cronificación, como sabes, la medida que yo no atiendo lo que me ocurre, como dice Tusu, los síntomas aumentan y al final como que se perpetúa esa disociación, como que se pierde todos los otros recursos que tenemos, se bloquean para poder atender ese dolor, porque nos identificamos con ese dolor, como cuando uno dice, no sé, ¿qué eres tú? ¿Me puedes definir quién eres tú, Su? ¿Cómo te definirías tú? Yo soy... Ya, desde lo tradicional sería, yo soy una mujer, este es mi nombre, vivo en Valparaíso, soy terapeuta, me dedico a hacer asesorías de bienestar y negocio, ya. Me voy identificando con cosas. ¿Pero eres tú? ¿Eres eso? No. Entonces cuando determinamos de alguna manera tengo fibromialgia, de alguna manera, o dolor crónico, dejamos de ver todos los otros aspectos que incluso no conforman parte de esa identidad, pero no te define. Entonces parte también de lo que tenemos que empezar a hacer es cómo se va construyendo ese dolor, los otros elementos que van configurando ese dolor y que es más allá del dolor. El dolor, como decías tú, Su, y lo estamos hablando desde el principio, es una manera como de representar algo que va más allá de ese dolor físico. Tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con esta construcción cultural, con esta representación, como dice Lau, que no solamente el dolor, sino cómo representamos y construimos ese dolor. Y eso también va generando un mapa de ruta y nos da protagonismo sobre el dolor, siento yo. Hay un aspecto súper importante que ahí tomaste en cuenta de que nosotros, claro, no nos definimos por nuestra... hace poco lo leí en esto de meditaciones de Marco Aurelio, porque están las meditaciones que son súper cortitas y cosas así, y después están las interpretaciones que se les da. Y hay un youtuber, no me acuerdo cómo se llamaba, pero hay un youtuber que hace una de las interpretaciones y que, claro, nosotros no nos la definición propia del ser no se define por sus partes. O sea, nosotros no nos definimos porque si sé guitarra, soy guitarrista. Si es que estudié kinesiología, soy kinesiólogo solamente. No nos definimos por las partes, sino que nos tendríamos que definir por un todo. Si es que tengo fibromialgia, soy una persona que tiene fibromialgia. Pero ante todo soy persona, no soy la fibromialgia, que es una cosa que
Esto va a sonar horrible y esta historia yo no sé si la puedo contar en vivo, pero ya, la historia que les quiero contar ahora, bueno, como les decía, esta persona ya no trabaja en donde tenía que trabajar, pero cuando yo estaba en un internado, en un X, el encargado del internado, el jefe del internado, era una persona de una escuela muy antigua, donde en la época en donde no existía la kinesiología, sino que cuando eras kinesiólogo era primero de educación física y después hacías una cuestión de kinesiología. Él venía de esa época y él era médico traumatólogo y estaba encargado del área de tratamiento físico en este, digámosle que era un centro de tratamiento. Y la cuestión es que cuando yo estaba estudiando, estuvo muy de moda los técnicos en kinesiología. Y entre pasillos, y esto no es una historia que la escuchábamos no, esto lo escuchamos todos. Todos los que estábamos ahí presentes lo escuchamos. Es que el tipo hablaba con una enfermera que estaba encargada también de esa área. Dijo, ¿para qué voy a pagarle a kinesiólogos si solamente lo que están moviendo es vegetales por las personas? Así lo. Entonces hablamos de una persona que dentro del área de la salud define a personas dentro de su condición, y era típico escucharlo a él decir, oh, mira, ahí viene la rodilla. No sé, no venía la señora Juanita ni nada, no, viene la rodilla con, no sé, ahí viene el ligamento cruzado. Oye, Lau, una consulta, o sea, como que lo pongo también como ahora que lo cuentas, porque al final uno va viendo el extremo que puede llegar las personas que trabajamos en el ámbito de la salud. Súper extremo, eso, y te estoy hablando de un tipo que era de escuela muy antigua. De hecho, yo creo que yo ni siquiera salía de la universidad y él ya estaba jubilado. Ya, es que a eso voy, como que creo que tiene mucho que ver con la persona, como la calidad humana de ese médico respecto al ejercicio de su profesión, pero también hay aspectos acumulativos que hacen que en el ambiente de la salud uno trabaje con tanto dolor y se cronifique este dolor que al final se va disociando y se va generando como un grado de abstracción, y la persona pierde esa calidad humana de poder atender a la persona, pero como mecanismo de defensa para no repercutir esa situación en el mismo. Es como las personas que en un extremo experimentan un burnout, sería lo contrario, se queman por la cantidad de personas y dolor que han podido experimentar y terminan tratando mal o como un objeto al paciente, como un mecanismo de defensa, porque se sintieron amenazados también acumulativamente. Es como que existe una cronificación del ejercicio de la profesión, especialmente en el ámbito de la salud. Sí, mira, yo la verdad es que no sé si hay un estudio con respecto a esto, porque yo no creo que sean uno o dos factores los que definan esa actitud, sino que yo creo que son múltiples factores. Entre ellos, yo lo que sí creo es que la calidad personal no se pierde por muy mal que tú estés. De hecho, entre más mal tú estés, más sobresale tu personalidad. Por ejemplo, muchas personas que son... Imaginémonos esto. Imaginémonos... ¿Cómo? El síndrome del cuidador. El síndrome del cuidador, o sea, la mayoría de las enfermeras nosotros hablamos que tienen ese síndrome del cuidador, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de este extremo, yo creo que la calidad de la persona ya venía deteriorada en cuanto a todo lo que podría haber sido crianza. No estoy hablando de crianza parental, sino que crianza de desarrollo social, de qué universidad venía, con quién se trataba, con quién otros, cuáles eran sus pares. Entonces
tienen un mecanismo, un medio de comunicación. Entonces cuando están ya quemados, por decirlo así, con este burnout, entonces ya esos mecanismos sobresalen y se exaltan. Entonces, en definitiva, la persona ya venía con es como el suero del super soldado de Capitán América. Si tú le pones el suero del super soldado, que es un estrés súper fuerte a una persona que es buena, va a resaltar sus calidades de buena persona. Pero si tú se lo pones a una persona que no es tan buena o que tiene algunos aspectos negativos, puede sobresaltar esos aspectos negativos en esa persona, y en vez de tener el super soldado del Capitán América, tenías al Calavera Roja o a los otros enemigos, ¿cachai? Es súper ñoño lo que te voy a decir, pero yo creo que, en mi sentir, yo creo que es así. Pero también se involucra este grado de abstracción completo sobre ciertas situaciones que son situaciones que física y psicológicamente son limítrofes. O sea, nuestro sistema de salud no es solamente malo para las personas que se atienden, sino que para las personas que atienden. Oye, me imaginé el de Spider-Man, cuando le cae esa cosa y se pone como Spider-Man negro. Está el rojo, está el negro. Eso. Sí. Gracias. Bueno, en ese sentido, claro, estábamos hablando un poco de... antes de que nos desviáramos, estábamos hablando un poco... Encontré qué corteza era la corteza singular anterior. Y encontré algo súper interesante, que es un poco de lo que estábamos hablando, de que... cómo nosotros identificamos las partes del dolor y cómo nosotros le asociamos ciertas emociones. ¿Cómo nosotros asociamos ciertas emociones al dolor? Por ejemplo, está la amígdala, que asocia el dolor con el miedo, ¿verdad? Que es lo que les decía un poco con el tema pero también está la corteza frontal anterior, y está la corteza prefrontal. La corteza prefrontal muchas veces está desarrollada y muchas veces está asociada a todo esto de los temas de la... ¿cómo se llama esto? De las enfermedades psicopatológicas, ¿verdad? La falta de desarrollo prefrontal y todo el asunto muchas veces está... ¿Como el psicópata? Como los sociópatas, los psicópatas y cosas por el estilo. Tiene falta o disminución de ciertas estructuras relacionadas con la empatía. Claro. Hasta incluso de las neuronas espejo, como para poder ver todo, y poder empatizar con el otro a partir de lo que el otro te muestra. Exacto. ¿Y qué es lo que el otro te muestra cuando nos muestra el dolor? Es cómo nosotros actuamos frente al dolor. Claro. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, un sociópata, un psicópata, o una persona, o un niño que está en desarrollo de esta área neurológica prefrontal, aprende a través de una asociación, o sea, de ver a otra persona cómo actúa ante el dolor, porque su reacción normal sería llorar simplemente, pero un sociópata no, porque no siente empatía por eso. O no siente, perdón, un psicópata no. Recuerden que todos podemos tener grados de sociopatía, en cierto grado aprendida, pero no de psicopatía. Psicopatía creo que es genética, mayoritariamente la carga, ¿no? O sea, sí, hay un componente importante a nivel genético. La diferencia es que el psicópata llega a un punto de mayor nivel de crueldad y falta de conciencia y de sentimiento de culpabilidad frente a lo que es un sociópata. El sociópata puede tener un grado tiene un grado entonces de conciencia moral de lo que está haciendo, ¿no? Sí, pero vean, el psicópata es como aplicado más que, es como un sociópata es capaz de incendiar una casa con gente adentro. El psicópata está como más enfocado en el 1 a 1. Ya. Y en ese sentido, ¿cómo ellos expliquemos el dolor a través de esta alteración de la percepción de la empatía? En ese sentido, ¿cómo tú crees que un psicópata toma el dolor?
en diferencia a un sociópata? ¿O cómo crees tú, cómo deduces tú que lo haría? Yo creo que el psicópata como que tiene un grado de falta de empatía, no solamente con el dolor del otro, sino como que hay una alteración con la percepción que tiene el dolor de sí mismo. Como que de alguna manera experimenta menos dolor. General. Que eso puede estar en el prefrontal, que es la interpretación de las emociones, y también en la amígdala, que tiene que ver con las memorias. Sí, o sea, la memoria de por el miedo. Y ahí también hay un tema de lo hablamos como en el primer episodio, que tiene que ver con la percepción del apego. Cómo se construye la validación y la contención y la protección de parte de una madre a un bebé que está en desarrollo recién. Estatus físico. Si no existe esa contención y protección de sus necesidades o validación de las necesidades de esa guagua, de ese bebé, finalmente lo que desarrolla ese bebé puede desarrollar una mayor empatía de la validación de las necesidades de la mamá en vez de las propias. Entonces hay una falta de conciencia sobre lo que está viviendo ese propio bebé consigo mismo. En el psicópata ocurre lo mismo. Existe como un extremo donde la mamá no atendió ninguna necesidad emocional ni física de esa guagua. Entonces puede desarrollar un gatillamiento de la genética o una disposición de su carácter o temperamento de esa falta de empatía con el otro posteriormente. Porque en extremo no fue atendida la necesidad emocional o física de él cuando era chiquitito, y eso se fue perpetuando. Entonces también hay un componente genético, y ahí Lau nos podría ayudar como a distinguir entre genético y epigenético, que van de la mano. El genético es cuando nosotros nacemos con una información genética que se expresa en ciertas proteínas, y esas proteínas pueden ser expresadas en cómo funciona nuestro cuerpo, cómo nos vemos, cómo reaccionamos ante el medio, nuestro sistema inmunológico, etc. Y genéticamente viene de nuestros padres, de nuestros familiares, de ahí hacia arriba. Y epigenéticamente es cuando el ambiente altera nuestra expresión genética, ya sea porque radiación, químicos, exoquímicos, hábitos, alimentación, etcétera, etcétera, experiencias asociadas. Y esto altera nuestra química interna y, por ejemplo, en el dolor crónico o la cronificación, altera nuestra química interna y hace que se hipersensibilicen nuestros receptores de dolor, por ejemplo. Disculpa, iba a decir algo. Iba a interrumpir. ¿Yo? Sí, algo iba a decir, hiciste como una inflexión así. Lo pensé. Sí, es que me recordé un documental de unos gemelos que los separaron al nacer por un experimento y por distintas... no sé cómo lo recuerdo, pero que se vuelven a encontrar como en la edad de la preparatoria. ¿Ya? No lo separaron por un experimento, lo separaron porque los pusieron en adopción, pero se dieron cuenta de que... No, pero se dieron cuenta que el doctor que hacía eso estaba haciendo un experimento. Claro. O sea, los papás que los adoptaron obviamente no lo sabían, pero uno recordó que cuando era niño llegaba una persona que era el médico y como que hacía, no sé, preguntas y lo observaba. Bueno, más independientemente del motivo, ellos se encuentran. Entonces acá está la diferencia de por qué los gemelos idénticos después igual no son iguales. Y ahí es donde está la epigenética. Y bueno, sin entrar tanto como en el detalle del documental, uno le gatilló una situación, una depresión, tendía a ser depresivo. Y eso tiene que ver con las experiencias, porque uno no tuvo sus papás, así creo que fallecieron. Entonces ahí desencadena traumas y consecuencias dolorosas. Bueno, ahí hay un punto que lo psicopatológico también tiene que ver nuevamente con esta cronificación, esta cantidad de tiempo que ha pasado cuando no han sido atendidas las necesidades de esa persona, emocionales y físicas.
Entonces, un momento de tristeza o de pena puede transformarse en una depresión producto de que no fue atendida esa necesidad y se transforma en una enfermedad. Y es lo mismo que decías tú, Su, al principio, como que al final esta sensación como de falta de conciencia sobre lo que nos pasa hace que terminemos enfermándonos. Pero no solamente la falta de conciencia, o sea, la conciencia también se desarrolla producto de esta validad. Oh, disculpe, está pasando un... No se escucha. No se escucha. No. Esta falta de validación de las necesidades emocionales y físicas de un ser humano hace que nosotros tengamos mayor conciencia del dolor, del dolor. Pero, por ejemplo, igual esa conciencia... A ver, tenemos dos puntos: alteración y conciencia. O sea, sí, inconsciencia y conciencia. Y en ambos casos altera también la percepción del dolor. Pero ¿en qué punto, por ejemplo, pasamos de un extremo al otro? En el caso de que pasamos del dolor, por ejemplo, al placer directamente. Sí, totalmente. Porque tanto en la conciencia, a través de lo que es plasticidad cerebral, podemos pasar del dolor al placer. Y tanto desde la inconsciencia, que hablamos de adicción a ciertas sustancias endógenas, ponte tú la dopamina, la endorfina, la oxitocina y todas esas cosas, porque, por ejemplo, los deportistas extremos tienen un grado de adicción, los deportistas también, los pugilistas también tienen un grado de adicción a la sensación de posterior al dolor o de una caída o cosas por el estilo. Entonces también es una sensación placentera, no solamente placentera a nivel ¿cómo se llama esto de ay qué rico o un chocolatito? No, placentera al nivel de casi de la drogadicción. Claro, pues la otra vez hablábamos de eso, como de la vulnerabilidad dopapinérgica, cómo se va aumentando la tolerancia a la dopamina y cada vez necesitamos más dopamina. Oh. Sí, y solo la dopamina, hay que distinguir la dopamina natural a la dopamina externa artificial. Claro. Pues la endorfina es el neurotransmisor de alivio del dolor, ¿cierto? La endorfina. La dopamina es una endorfina. Endorfina es endo, desde dentro. Todas tienen que ver con una... Nosotros tenemos unas cadenas largas de proteínas y de sustancias que nosotros les llamamos encefalinas. Y las encefalinas, dependiendo de dónde las vamos cortando, vamos obteniendo distintos neurotransmisores. Y esos neurotransmisores pueden ser dopaminérgicos, analgésicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y incluso opiáceos, ¿verdad? Nosotros tenemos opioides endógenos, que mucha gente habla sobre que tenemos, nosotros mismos producimos THC, por ejemplo, y porque tenemos receptores de THC, es por eso que el THC, ¿cómo se llama? Exógeno, nos afecta a nosotros. Es cierto y no es cierto a la vez. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos afecta no es el THC, la macromolécula, sino que lo que nos afecta es que esa macromolécula se adhiere a receptores que son muy parecidos. O sea, es como... ¿Cómo lo doy de ejemplo? A ver, es como las enfermedades de los extraterrestres. Si llega un extraterrestre resfriado a la Tierra, nosotros no nos vamos a resfriar porque supuestamente en teoría evolutiva no tenemos los mismos receptores. Ya, perfecto. ¿Okay? Pero si tuviéramos los mismos receptores, claro, sí nos afectaría, pero de distinta manera. Ahora, si el extraterrestre es de Marte o es de Júpiter, lo más probable es que seamos primos. no. Claro, entonces... Sí, ahí sería como una situación más endogámica, yo creo.
Pero, a ver. Entonces, volviendo al placer, Ajá. en algún episodio tú dijiste que, el Mauro, bueno, los dos, que la zona a nivel cerebral del dolor estaba muy unida al placer. Sí, como que en el mismo lugar cerebral están los neurotransmisores del dolor y los receptores del dolor, al igual que el del placer. Entonces el placer pasa a ser una forma de poder trabajar el dolor. Esto me acuerdo que lo conversamos un día, Mauro, de hace tiempo, como caminando por la costa, acerca de cómo abordar el dolor, y ahí fue como conectar con el placer, conectar con el disfrute. Entonces ahí también tiene que ver un poco el nombre de nuestro podcast, de no enfocar tanto así como dolor, 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 sino darle una vuelta y conectarlo con otra forma de ver la vida y otra forma de vivir. Yo creo que igual como una ecuación, es como que uno va como modificando la nomenclatura de esa ecuación y se va dando cuenta que en la medida que va poniendo elementos placenteros, la ecuación cambia completamente. Y eso es lo maravilloso también de los seres humanos, como que tanto el dolor como el placer están como muy propio. Es como el botiquín. El placer es como parte de nuestro botiquín físico y emocional, está implícito. Entonces la idea es cómo le enseño a la persona a reconectarse con esa experiencia placentera que tiene por default, por defecto. O la pregunta sería, ¿cómo yo acepto, como que me retrocedería un paso más atrás? ¿Cómo yo acepto primero el sentir del dolor, como cierto que lo rechazamos, y luego cómo yo acepto el placer? Como integrar el placer dentro de la creencia y la identificación del dolor, o de que la vida tiene que ser dolorosa o hay que sufrir, ¿cierto? Todas esas creencias impiden que tú aceptes y creas que puedes sentir placer, y llevándolo a incluso hasta el placer de respirar, el placer de sentir. Pero claro, va desde la aceptación, desde que siento el dolor también, porque si no quiero aceptar mi estado de presencia, porque en primera instancia, si yo lo hago, me voy a ser consciente del dolor y me empieza a aumentar, ¿cierto? Y no lo quiero. Entonces primero hay que pasar por, creo, el proceso de aceptación del dolor para dejarlo ir, o el proceso de aceptación de las emociones para poder sentirlas y dejarlas ir, y también el proceso de aceptar que somos seres mamíferos, que también conectamos con el placer como una forma de vida, y que eso está bien, es sano, es saludable, me lo puedo permitir. ¿Clau? Sí, que ahí hay una gran diferencia que destacamos entre animales y animales también. Qué bueno que tocaste esto, porque nosotros, por ejemplo, para darle emoción a una sensación, porque el antónimo de placer no es dolor, es desagrado. O sea, está algo placentero y está algo desagradable, ¿verdad? Entonces, ¿cómo transformamos ese dolor en algo agradable? Su antónimo. Con droga. Heroína. Claro, hay distintos tipos de sustancias que pueden transformar eso, pero esa sustancia a la larga va a transformar, te va a dar la vuelta, porque la ausencia de esa sustancia va a alterar y va a volver a generar esta sensación. O sea, por ejemplo, todas las personas que están en rehabilitación pasan por un proceso de abstinencia que es completamente desagradable y que para muchos es doloroso. Doloroso en lo físico, o sea, dolores, temblores, dolor de estómago, dolor de cabeza, articular, inflamatorio, etcétera, etcétera. También hay otras metodologías que son un poquito más sanas y saludables y que tienen mucho que ver con nuestro propio pensamiento o modelo de salud, que tienen que ver mucho con el mindfulness.
¿cómo nosotros podemos alterar esta epigenéticamente nuestra expresión del dolor? A través del mindfulness, por ejemplo, a través de la asociación, a través de del condicionamiento de la persona a ciertos estímulos. Por ejemplo, el condicionamiento que nosotros más ocupamos siempre ha sido los aceites esenciales, porque son directamente, tienen una conexión con nuestro sistema nervioso central. O sea, los nervios olfatorios van directo al bulbo olfatorio, después a la amígdala, y se asocian también con los centros olfatorios y el bulbo, ¿verdad? Entonces ahí hay una buena asociación. Pero fíjate que nosotros podemos hacer eso en humanos, porque los humanos tienen algo que el Mauro decía, que es una concientización y valoración, y tenemos las estructuras para hacer esa valoración, que es la corteza de la ínsula. La corteza insular es una estructura de neuronas que asocian las emociones o las memorias de las emociones a un umbral doloroso. Entonces esas emociones nosotros las podemos cambiar por algo feliz a un umbral doloroso, o el umbral doloroso viceversa a algo feliz, y lo podemos ir asociando y lo podemos ir cambiando. Y es mucho lo que pasa, aquí les puse un extremo, pero es mucho lo que pasa a nivel del dolor del miembro fantasma. Bueno, verdad que se explicaba ahí en un programa, en un episodio. Claro, el dolor del miembro fantasma no hay una sensación, no hay un órgano per se, pero está la asociación y está la memoria, y están las emociones, y esas emociones tú las puedes ir cambiando a través de esta técnica del espejo, para que tú veas el órgano que está, no está, pero también a través de la meditación, a través de la concientización, y eso nosotros lo podemos hacer en nuestra especie. Pero ¿y en lobos? ¿Lobos? Sí, por ejemplo, o en otro mamífero, no sé, en un león, en una ballena. ¿A mí instintivamente con la conexión de la naturaleza? Que si lo harán intuitivamente o instintivamente con la conexión de la naturaleza. A nivel de estudio encefálico no hay ninguna asociación. Una, porque sería crueldad animal experimentar la asociación del dolor en sistemas nerviosos de animales. Sería crueldad animal hacer ese tipo de experimentos. También en humanos. Pero a través del estudio de estructuras nos hemos dado cuenta de que el sistema nervioso de los mamíferos es menos evolucionado que el del mamífero superior, que sería el ser humano. Oye, hay algo, tengo esta idea, debería estarla anotando como la nota del Mauro. Es que me hace relación con el tema de la cronicidad. Entonces, solo un paréntesis, yo soy súper mala para recordar los nombres de la serie, el nombre del autor, el nombre de, no sé, como que me quedo con las ideas. Entonces recuerdo que hay como una terapia de regulación del sistema nervioso, que perdón que no me acuerdo cómo se llama, pero lo que tú haces es unos movimientos corporales. Que tú te guitas. Sí. Entonces te pones en cierta posición y se activa el cierto sistema. Estoy recordando la que me lo enseñó, que estaría como decepcionada. Y ya, da lo mismo. El punto es que se descubrió, tú te pones en una posición, por ejemplo, acostado, y levantas como el dorso, porque flectas las piernas, levantas el dorso y quedas de inestable, y empiezas a buscar en el movimiento, la postura, y en algún momento tu cuerpo va a empezar a tiritar. Y esa es una regulación del sistema nervioso. ¿Cómo se descubrió esto? Es porque este médico, que estaba creo que en Vietnam, estaban sufriendo algunos ataques, o en el Tíbet, no sé, algunos ataques de bombas. Entonces él se dio cuenta que
cuando pasaba eso y se refugiaban, habían ciertas reacciones, características que hacían los humanos por instinto, y sobre todo los niños, y es que primero se ponían así como, ¿qué tal? Y los niños tiritaban. Entonces el tiritar es una reacción del sistema nervioso que los humanos no lo hacemos por un tema de condición social, como de que no se ve bien, no sé, un constructo de que no es adecuado. Pero los niños que no lo tenían, el constructo, tiritaban, y eso hacía que regularan, porque después él decía, ¿qué onda? Que los niños siguen jugando, y se puso a estudiar y descubrió que los animales hacían eso. Entonces había un estímulo estresante y luego una regulación. Entonces no se generaba la cronicidad, que nosotros sí tenemos. Claro. Y ahí ocurre al tiro, o sea, cuando existe una amenaza y pasaron por una forma de sobrevivencia, por todo el león que ataca al ciervo, ese ciervo después de la instancia de amenaza, como decís tú, se regula a sí mismo, se autorregula con este tiritón. Sí. Pero es inmediato. Y luego va saltando. Y va saltando. Entonces el ser humano ocurre lo mismo. Si tuviéramos la oportunidad de chicos que nos enseñar, es algo orgánico. Los niños también, las guaguitas también tienen ese mecanismo. El tema es que se va perdiendo, se va desconociendo y nos vamos desconectando de ese recurso muy intrínseco que tenemos nosotros como seres humanos y como mamíferos. Entonces, que ese tiritón es parte de nuestro ADN, ¿cachai? Y ahí es como este TRE es una manera de representar una herramienta que está en nosotros, y lo maravilloso es lo rápido que genera el cambio de una experiencia dolorosa a una experiencia de equilibrio o de agrado. Ajá. De regulación. Y lo que me lleva a pensar que esto lo he entendido así como de mayor entendimiento con el estudio de los aceites esenciales, es que básicamente somos seres hormonales regulados por el sistema nervioso. Entonces creo que este capítulo se va a llamar ¿Cómo hackeamos nuestro cerebro? Desde la epigenética, ¿cierto? Desde usar técnicas, desde la aromaterapia, que me encanta porque el aceite se va como directo al cerebro, y aquí ocurre todo. Aquí se liberan las hormonas, de aquí viene toda la parte del metabolismo, de cómo reacciona tu cuerpo, cómo se interpretan los estímulos. Entonces ahí es donde podemos ir modificando, a través de acciones que nos pueden ir apoyando, hábitos, conductas, cosas que nos den placer, el contacto físico, el abrazo, ¿cierto? Hay estudios que dicen que el abrazo debería durar, creo que 8 segundos mínimo. 10 segundos. Y ahí se libera, creo que oxitocina. Creo que oxitocina es la del contacto físico. Y de hecho, manifestar un abrazo a sí mismo durante un tiempo prolongado también genera el abrazo mariposa, genera ese efecto de oxitocina y de agrado, e incluso es antiinflamatorio al final de cuentas para el ser humano. Calentito, sí, como un no están separados. Abrazo, como diría el Teletubo, y abrazo. Reírse. Nos reímos un montón. El otro día, ¿con no hablaba de que habíamos grabado el podcast de la semana pasada y estaba comentándolo? Como partes más específicas de los contenidos y todo. Pero yo le decía, no, es que en primera instancia ya hacerlo es súper placentero, es súper rico juntarnos. Entonces, hacer las cosas que vengan desde el placer, que generen eso, pero que tú también le des el espacio como me lo voy a disfrutar y me lo voy a permitir, es súper rico para ti mismo, y también lo que tú expresas, lo que sale como resultado también es distinto. Sí, el poder de la intención. O sea, yo creo que cuando uno intenciona algo para que sea agradable y placentero, genera una disposición emocional e incluso física para que se interprete de buena forma. Y eso ocurre muchas veces en el tratamiento de personas con fibromialgia, que tiene que ver con la intención con la cual la persona quiere cambiar su vida. Eso hace que el tratamiento no se
termine la persona saboteando Ajá. y dejando versus la persona que tiene una intención y tiene una meta de cómo se visualiza. Y ahí es lo que tú, Su, en cómo la importancia de o me resigno, lo acepto, lo resignifico a algo que me permita aprender y poder sentirme mejor conmigo, porque me lo merezco, porque tengo derecho, porque es posible. Claro. Quería decir. Chao, que estoy... Chao, me despido, adiós. Chao. Claro. Palabritas. Oigan, chicos, bueno, este capítulo ha sido súper interesante en ese sentido, porque como dice Zuley, ha sido como un capítulo más de neurohacking, de cómo... Uy, se te cortó un poquito, Mauro. Ah, no, que me encantó el título, que el hackeo, como buscar la manera de reprogramar nuestro sistema, nuestro software. Claro, y tiene que ver mucho con entenderlo. Para poder reprogramarlo tenemos que entenderlo de manera muy profunda y saber de que no existe solamente una vía de reprogramación, sino que existen distintos aspectos, ya sea desde el condicionamiento emocional, la concientización emocional, el aspecto más holístico, más cercano a la percepción del ser, del cuerpo, que tiene que ver mucho con el mindfulness, y también la parte biológica, cómo reaccionamos biológicamente también a todo lo que son ciertos estímulos, cómo funcionan esos estímulos en nuestra cabeza, cómo funcionan en nuestro cuerpo y cómo funciona también en la interpretación que les damos, porque algunas veces les damos las mismas interpretaciones, siendo que puede ser el mismo estímulo para todos, ¿verdad? Exacto. Entonces ha sido y de hecho ojalá que las personas que nos escuchan también no se queden con estos tres aspectos solamente, sino que también se queden con que existen muchos más aspectos que pueden ayudar a hacer este biohacking, neurohacking, perdón, de la fisiología, porque se está investigando en la actualidad cómo cada vez se está descubriendo y cada vez se está definiendo mucho mejor el funcionamiento de nuestro cerebro. De hecho, toda esta parte de toda esta cultura que ha salido, que hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, de la neurodiversidad como definición, encuentro que es súper necesario poder redefinir ciertos aspectos constantemente, porque los vamos a entender de distinta manera y de distintos puntos, y nos ayudan a que otras personas que no lo comprendían lo puedan comprender, y personas nuevas puedan generar nuevo conocimiento también en ese sentido. Así que importante también en el desarrollo de lo que es el dolor, en el desarrollo de lo que son las enfermedades o las condiciones en realidad, entender y volver a entender y volver a definir ciertas cosas. De que, por ejemplo, en el caso de la fibromialgia no es solamente un aspecto, sino que son varios. Sí, totalmente. Y yo creo que entregar la posibilidad de que todos tenemos ese conocimiento, nos podemos reconectar, y en la medida que volvemos a que aprendemos esto que acabamos de hablar, esto es algo que está in situ. Ahí yo como que me conecto con la sabiduría ancestral, como que eso está incorporado en nuestro ADN. Han pasado miles de años, y esa sabiduría de conocer nuestro cuerpo, nuestras emociones, está instalado, y lo que hay que hacer es generar este gatillo epigenético. Me gusta. Y sabéis que no sé qué opinan, pero ya que la Su puso este tema del hackeo, ¿qué les parece como posibilidad, ya sea el próximo programa o dejar instalado un episodio donde traigamos elementos de hackeo? O sea, como técnicas que les permitan a las personas resetearse respecto al dolor, a resignificarlo, para que vean el contraste, porque es parte del trabajo que realizamos nosotros también en lo práctico. Totalmente. Lo ideal sería en ese caso mostrar técnicas que las personas también puedan aplicarlas en su casa, porque hay técnicas que
que nosotros ojalá sean supervisadas por una persona que tenga conocimientos y cosas por el estilo, que son súper efectivas, pero nosotros sí tenemos técnicas que uno puede aplicar en su casa y que son de hecho recomendables como hábitos saludables también, como hábitos de higiene emocional. Eso. Entonces, ¿les parece si hacemos algo como más específico? Y ahora damos ejemplo entre nosotros de qué cosas nos da placer, pero muy simple. Y la invitación es a quienes nos están escuchando que conecten con alguna de estos ejemplos o con lo que se les pueda ocurrir y vayan haciendo estas acciones placenteras, como la que habíamos hablado delante de abrazar. Oye, es que como que es tan rico abrazar harto ratito y como que te acomodas así, como y ahí yo te voy dando porque el abrazo es como un poco rígido y después como que respira y te empiezas a ajustar, acomodar. Yo tengo un placer culpable. Debo reconocer de que una de las cosas de que necesito es regular mi temperatura, estar como calentito, y en invierno desde muy niño ocupaba guatero. El guatero es mi placer culpable. De verdad que más que el escaldazono, el sentir como el calor va recorriendo desde la planta de los pies, desde los pies hacia arriba, como sentir ese recorrido, y ya siento que es más mindfulness que el escaldazono, que es como me tiro y el escaldazono me abraza y es como que te caes rígido. El guatero lo podéis mover, lo podéis poner en la guatita, en los pies. Bueno, ese es mi culpable. He quedado expuesto a una vergüenza traumática como la conté en otro episodio. Nuevamente, eso es que decir. Oye, el guatero, solo paréntesis, es que acá le decimos guatero, en otros lugares no le dicen guatero, y descubrí que por lo menos en Cusco le dicen bolsa de agua. Waterpack. De ahí viene guatero. Waterpack. Bolsa de agua. Bolsa de agua caliente. Sí, ¿Tú la compadre? Sí, no te arranques. Sí, bueno, nos vamos, adiós, dejamos las grabaciones, adiós. No, sí, pues bueno, mi placer culpable también es Maná. No, mentira. Mi zona placentera también tiene que ver con el tema de la temperatura, pero tiene que ver con el tema de la temperatura fría. O sea, a mí me gusta el calor y estar con poca ropa. O sea, eso, el tema de estar con short, con polera o acostado sin polera y solamente con calzoncillos en la noche, así como poder dormir así, para mí eso es como el frío me altera el ciclo del sueño. O sea, me cuesta quedarme dormido con frío, me cuesta quedarme dormido con mucha ropa también. Tener que estar durmiendo con pijama o con guatero también me cuesta mucho. Entonces para mí es muy placentero estar durmiendo con un solo plumón o con una sábana y con short y listo. Para mí eso lo asocio mucho a una sensación de placer, de sentirme a gusto. ¿Sí? Y si haces cama nudista solamente en calzoncillos cuando sea verano. Perfecto, yo sí, o sea, de hecho tengo como ese gen stripper que yo creo que no es epigenético, yo creo que es genético. Que sí, completamente, pero ese es mi placer. Y lo otro es estar escuchando así, hay cierto tipo de música que ahora se está volviendo re famosa. ¿Cuál? Oasis. Mi lista de reproducción no ha cambiado desde el 2009. Con eso te digo todo. La Sole es testigo. Yo escucho Oasis desde el 2014, desde 1994, y cada vez que sacaban un disco yo lo agregaba a mi lista de reproducción, y cuando se separaron en 2009, de ahí no ha cambiado. Mira, te tenemos una sorpresa, mira. Ahí, Noel. Tocando la puerta. Que pase, no.
No, y mi placer culpable es que hay canciones que yo las escucho una y otra vez porque son ese nanay que tú te haces así como de autoestimulación, que es súper regulador, así como hoy conozco esta canción, me gusta y es muy autorregulador para mí. Oye, ahora que lo acabas de decir, me acuerdo, yo alguna vez hice el curso de la glándula pineal, de activar la glándula pineal, y es maravilloso, lo recomiendo para las personas que me están escuchando. Y una forma de poder activar mi glándula pineal, ojo, pineal, no penial, pineal, es a través de una canción de Thunder, que de AC/DC, que es algo muy particular. En la vibración, en la música, va generando, voy imaginando cómo esa glándula pineal se va activando y va activando el cerebro y después el resto del cuerpo. Pero tuve que darle una vuelta a la forma que lo enseñó Larita Donoso, ¿cachai? Es como adaptar esa fórmula a la mía. Y la música, concuerdo completamente contigo, Lau, genera también un placer culpable. Sí, o sea, para mí no es tan culpable, yo lo tiro así. A ver, estaba recordando que, bueno, Spotify, yo ocupo YouTube Premium, pero hace lo mismo que Spotify, de que te hace como el recuento del año con la música que tú escuchas. Entonces a mí me gusta ir a mis recuentos así, ¿en qué estaba? Porque voy cambiando como de gustos. ¿En qué estaba? Y dijo, yo recuerdo, entonces la música me recuerda en qué estaba. Y cuando yo voy a ver los recuentos del lado, es que todo lo mismo, no cambia. Oasis, los Beatles, Jamiroquai, Oasis, Noel Gallagher, los Beatles. Estos son todos los años mis recuentos iguales. Son todos los años mis recuentos iguales. Cosas placenteras. Mirar el mar. Mirar el mar me trae así como, rico, placer, calma, conexión. Me voy como en una disociación de ver el mar. Y es como, veo el mar, estamos ese es el océano Pacífico y se une con otros mares y con todo el mundo. Entonces me voy como en una volada así. Y donde termina el horizonte, entonces está el cielo y como, la galaxia, estamos en un universo. No sé, cada vez que veo el mar me pasa lo mismo, como que me regula, me encanta. Siento que es un placer. Y si voy en la micro, así como el otro día que subiste un video que ibas desde la consulta hacia consulta online y se ve el mar, y es lo mismo, me quedo absorta viéndolo. Me gusta bailar. No es como que baile bien y todo, pero a veces en la noche me pongo música audífono y me pongo como a moverme, a bailar, como a sentir el placer del cuerpo. Moverse es tan rico. Moverse, sí. El sentir el movimiento, siento que me da mucho placer, como que rico, como hay un momento en que en verdad traspasa el dolor. Y me gusta hacerlo en la noche, libre, luz apagada y audífono, entonces como que una libertad de que nadie te está viendo, no tienes que hacerlo bien, no tiene que ver con eso. De hecho, yo encuentro que no lo voy a decir. Que disfruto mucho el baile. Me da mucho placer así como se terminó, no sé, lo que estaba haciendo, el trabajo, lo que sea, y ahora me pongo la audífono y me puedo escuchar música y es como, y sola, así como y escucho la canción una y otra vez, no sé qué, como que me quedo pegada con las canciones. Eso, abrazar los pies en la tierra, en el pastito. No estoy diciendo nada. Sí, creo que esas son como cosas súper sencillas. Escuchar la voz de alguien, escuchar la risa de alguien, así como hoy día escuché un audio de una persona que hace mucho que no hablaba, y lo primero que fue como, qué rico escuchar la voz, con conexión, cercanía, sí. Comer cosas ricas, ritual de tomar un matecito, así, pero un ritual, es como que preparo todo, lo dejo, y desde poner el agua, ¿cierto? Y fijarte la temperatura, poner todas las cositas. Siento que ese ritual es como súper rico, mucho nanay, mucho placer. No es solo como tocar el mate, es como el todo.
tienes hartas cosas que te producen entonces esa sensación como de a gusto, esa sensación placentera. De hecho, llevamos 1 hora completa es increíble, yo sí. No, yo no tengo tantas. No, son hartas, yo creo. Oye, me sentí muy identificado contigo, Su. Muchas de las cosas también de las que decías me generan placer. La comida, el mar, bañarme en el mar con el agua fría en movimiento. Sí, me encanta el pisar el pasto, como frotar el pasto con los pies. Wow, sí. Y a mí me gusta tocar ciertas telas. Ay, qué rico. ¿En serio? Sí, la sí, de repente tú la vas a pillar y vas a estar haciendo esto. Eso es muy de niño chiquitito, como de los 1 a los 3 años, que para desarrollar partes de su aspecto físico y cognitivo tienen que tocar texturas, porque les hace conectar también mucho con la mamá, como con esa relación media simbiótica que tenían con la mamá. Ya, eso. La invitación entonces a que hagan algo que sencillo, que les genere placer, respirar profundo, conectar con el cuerpo, moverse, ciertos aromas, pintar, hablar con algún amigo, como escuchar la voz, la risa. Si yo escucho la risa de mi tía, hijo, así como una cascada de neurotransmisores, como felicidad. Escuchar la risa de las personas que tú amas, wow. Totalmente. Ver a las personas hoy día, antes de empezar el capítulo, oye, ¿cuándo nos vamos a ver? Nos vimos el viernes pasado. Oye, ya, ¿cuándo nos vamos a ver? Yo no me gusta, ¿no? Esos encuentros también con amistades, con amigos, porque en realidad no pasa tan seguido como debería ser. O sea, no nos juntábamos desde marzo del cumpleaños del Lau, como que en grupo. Entonces ya, la invitación también es que se junten con sus amigos. Y uno habla distinto, ahora que estamos hablando directamente del placer, no sé si les pasa como que nuestra disposición, nuestro tono, nuestra forma de transmitir lo que sabemos cambia. Así como entramos incluso como que movemos más el cuerpo, a diferencia de cuando comenzamos el programa. Eso quería decir. Quería quedarme con eso, no me lo podía guardar. Oigan, chicos, bueno, muchas gracias por estar el día de hoy presentes acá, disfrutando placenteramente o dolorosamente, como ustedes lo quieran tomar, depende de cómo hayan neurohackeado sus emociones. Así que muchas gracias, chicos. Creo que ya estamos terminando. Un abrazo enorme, los quiero mucho a todas las personas que nos están viendo, ya sea en YouTube, en Spotify. Futuramente ya tenemos la plataforma de internet, ya tenemos nuestra página, ya la tenemos activa y nos pueden dejar un mensajito, nos pueden escribir. Nosotros vamos a estar atentos a cualquiera de los mensajes que nos están ahí escribiendo y creo que el próximo capítulo entonces va a ser un capítulo más interactivo, así que prepárense, agéndenlo, porque va a ser el próximo jueves, como siempre, ahí. Oye, y un dato, tenemos con Lautaro, con Vive Esencial, un nuevo Instagram para que nos sigan. Vive Esencial Oficial, Vive Esencial.oficial. Sí. Bueno, lo vamos a dejar acá, viveesencial.oficial. Y también están las redes del Mauro. Sí, psicólogo fibromialgia, tanto en Instagram, Facebook y TikTok. Más la página web, que es lo mismo, psicólogofibromialgia.com. Así que síganos, compártanos, apóyennos para poder llegar a más personas, que este contenido les pueda ayudar. Y eso, nos vemos en el siguiente capítulo. Lo hemos disfrutado mucho y esperemos que nos puedan comentar también qué les pasó a través de nuestras redes. ¿Qué les gustó o qué les parece o de qué les gustaría que habláramos en siguientes capítulos? Eso. Sí, les mando un abrazo a ustedes, queridos. Como siempre, es
son un placer culpable. Y nada, que tengan una linda semana, nos vamos hablando. Un abrazo a cada uno de ustedes que nos están escuchando. Como siempre, es una alegría y un placer poder hacer este espacio y poder compartirlo con todas las personas a las que lleguen. Y como decía la Su, ojalá que puedan interactuar y transmitirnos también su experiencia de lo que ha sido este podcast. Lo que la voy a tirar antes de despedirme, que es que la que podríamos hacer es un día juntarnos en vivo acá en el estudio y hacer un podcast en vivo entre los tres. Sí, es más fácil como por logística que sea allá en el estudio. En algún momento. Ajá. Así que eso, un abracito, los quiero mucho, que estén muy bien. Cuídense. Chao. Chao, chao.